Bien, vamos a tratar ahora el tema de integración numérica. La, Iniciamos la presentación con el objetivo de lo que es la integración numérica. Para nosotros, en este curso de integración numérica, vamos a referirnos a resolver este tipo de problemas de integrales definidas sin forma explícita, pero también se suele usar el término de integral, el hecho de resolver una ecuación diferencial de este tipo, donde lo que queremos hacer es hallar el valor de i en b para un valor inicial de la función i en el punto a igual a 0. ¿Sí? En este sentido, son equivalentes al problema de resolver una ecuación diferencial y realizar la ecuación, resolver la ecuación la, la- la- resolver la integral de esta función f de x. El proceso de integración numérica está muy relacionado al proceso de integración gráfica que probablemente ya conocemos y de físico-química, de termodinámica, cuando deberíamos calcular el área bajo la curva, o mejor dicho, la integral de una función f entre los extremos a y b. El proceso gráfico consistía en dividir toda esta área encerrada por la curva, el eje y las cotas b y a por cuadraditos de áreas conocidas. ¿Sí? Cada una de estas áreas es conocida. Es igual, el área de cada cuadradito podríamos decir que es igual a delta x por delta y en las unidades y medidas apropiadas. Y es suficiente calcular esta área individual, multiplicar por el número de cuadrados y tenemos de una manera gráfica el área bajo la curva, que es equivalente a la integral. Esta integral definida. El problema de este método es que quedan algunos sitios que no pueden ser contabilizados y en otros casos se contabiliza por exceso. A veces se compensan, no siempre. Era un efecto, un error que puede tener este método de contar cuadraditos. A este proceso de contar cuadraditos se lo conoce como cuadratura numérica. Por eso también el proceso de integración numérica se lo conoce como cuadratura a secas. Esto es útil conocerlo porque en los programas de computación a veces eh, tenemos el término cuadrature que se refiere a este proceso de integración. ¿Cuándo vamos a usar una... Vamos a usar cuando tenemos expresiones simbólicas, donde en el integrando tenemos una función que no tiene una primitiva que sea analítica, y que en este caso, por ejemplo, esta función tiene una primitiva que es una función que no está definida por una función analítica elemental finita. De hecho, muchas veces la función error se define a través de la integral. ¿Sí? En este caso es la función error imaginaria, que tiene esta gráfica que está aquí. Entonces, ¿en qué otro caso vamos a usar una numérica? Vamos a usar una integración numérica cuando tenemos en el integrando una función que es muy compleja su manipulación para hallar la primitiva. En estos casos suele ser más simple, por ejemplo, construir con esta función esta tabla de datos, ¿sí? Elegir algunos valores apropiados de las x en el intervalo que queremos y conociendo la imagen de la función se puede realizar la integración numérica, que aquí está mostrado en forma gráfica. Tenemos estos puntos vendrían a ser los puntos de la tabla que está aquí arriba. En consonancia con esos puntos se representan rectángulos
cuya cota superior está dada por estos puntos. Tenemos así 4 rectángulos. 4 rectángulos. Y cada uno de estos rectángulos son figuras que tienen un ancho conocido y una altura conocida. Por lo tanto, pueden calcularse el área individual de cada uno de estos rectángulos, área 1, área 2, área 3 y área 4. La suma de todas estas áreas me va a dar el área aproximada debajo de esta función. Y por lo tanto, el valor numérico de la integral definida, que es lo que queremos calcular. ¿Sí? Esto. ¿En qué otro caso se ocupa una integral numérica? Cuando no disponemos de la función, sino que disponemos de valores tabulados. Tabulados de esta forma o tabulados y representados en forma gráfica como está aquí en este momento. Entonces, si tenemos estos gráficos tabulados, no hay un método analítico para aplicar, sino que hay que aplicar un método aproximado. Este método aproximado es un método numérico. El uso de la integración en general puede ser utilizada para resolver ecuaciones, como por ejemplo esta que está aquí, que ya responde a una integral, o puede ser el proceso de integración puede servir para calcular el valor medio de una función f. Por ejemplo, y esto es muy utilizado en ingeniería, si ustedes tienen mediciones de energía consumida en una empresa, en una industria, cada hora se puede hallar el valor de la energía promedio a lo largo del día o a lo largo de un tiempo más grande, realizando un proceso de integración. Lo que se puede hacer es, esa magnitud f, en este caso sería la energía, se puede integrar desde la hora 0, por ejemplo, hasta la hora 24, y ese valor de la integral se divide por el extremo del rango horario, sería 24 menos 0 horas. En ese caso, ese cálculo me estaría dando el valor medio de esta cantidad f. Fíjense que no es lo mismo que un promedio aritmético, porque los datos que nosotros tenemos recogidos del consumo energético instantáneo puede darse a intervalos de tiempo que sean distintos. Al tener intervalos distintos, se hace una aproximación de tal manera que esa aproximación se puede ser resuelta por la integral. Ya vamos a ver más adelante en un ejemplo de aplicación. Entonces, otros ejemplos de aplicación de la integral es lo más básico. Tenemos un terreno, por ejemplo este que está aquí, al borde de un río, y es necesario calcular el área de este terreno. Aquí está expresado en forma gráfica, pero se puede hallar estos puntos en forma aproximada, y teniendo la tabla de datos se puede realizar un proceso de integración gráfica. Otra aplicación sería, por ejemplo, hallar la profundidad media. Esto vendría a ser el lecho de un río, y este es el nivel del agua, y la pregunta podría ser hallar el valor o profundidad media de este lago, y eso se puede hacer calculando la integral, ¿sí? Que sería el área, y dividiendo por el ancho del río. Esencialmente es el mismo proceso que describimos más adelante. La otra aplicación del cálculo de la integral sería conocer cuál es el área del río, y a través de alguna medición de caudales del río medidos en diferentes puntos, se podría calcular un caudal promedio con el área, una velocidad en distintos puntos, no caudal, velocidades en distintos puntos. Se puede calcular una velocidad promedio, y con esta velocidad promedio se puede
calcular el caudal promedio en este río. Por otro lado, acá hay otro ejemplo más que tiene que ver con el valor medio. Si tenemos el viento, ¿sí?, la fuerza aplicada o presión aplicada sobre este edificio, podemos, integrando y sacando el valor medio de esta distribución de vectores, podemos sacar un valor de presión media que está aplicada sobre este edificio. Así, como vemos acá, hay muchas aplicaciones para la integral. Los métodos de integración que nosotros vamos a ver son métodos numéricos, principalmente los que se basan en las fórmulas de Newton-Cotes, que son el más simple, el método del trapecio, no es la más simple, pero es una de ellas, y el método de Simpson 1/3 y el de Simpson 3/8. En estos casos lo que se busca es cambiar la función original, cuando se conoce, por una forma aproximada que es un polinomio. ¿Sí? Este polinomio puede ser de grado 1, 2, 3 o mayores. Cuando no se tiene la función y se tiene una tabla de datos, la idea es interpolar esos datos con polinomios también de los grados 1, 2, 3 o los que sean necesarios. Luego hay una forma de mejorar estos integrales numéricas que encontramos por estos métodos, utilizando el método de Romberg, que se basa en un proceso de extrapolación para hallar cada vez valores más exactos. Iniciemos primero con el método del trapecio. El método del trapecio se basa en, dado el problema de resolver esta integral, reemplazar esta función f por un polinomio de primer grado. ¿Sí? Entonces, de ahí el hecho de que el signo sea aproximado. Y entonces el problema que nosotros vamos a resolver será este. El polinomio de primer grado lo podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Tiene la misma forma que la función de interpolación. Si recordamos lo que vimos cuando vimos interpolación lineal. Si aplicamos esta integral a a esta función, vamos a encontrar que la integral y es igual a b menos a por f de a más f de b sobre 2. Esta es la fórmula del trapecio simple o de simple aplicación y representa justamente esa fórmula que está ahí, el área de un trapecio que pasa exactamente por la curva en el punto A y exactamente por la curva en el punto B. Si trazamos una línea que pase por ambos puntos, tenemos nuestro trapecio. Este trapecio responde geométricamente a, si recordamos lo que vimos en geometría, el área de este trapecio sería el valor de la base, que sería b menos a, justamente esto es la base, multiplicado por la altura promedio, o sea, el valor de f de a más f de b dividido 2, que es justamente este factor que está aquí en la fórmula. Por lo tanto, tenemos el producto de la base por la altura, o altura promedio, igual al área del trapecio. Por lo tanto, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para aproximar la función integral que está acá arriba, este operador. ¿Qué pasa con toda esta parte? No fue contabilizada, por lo tanto tiene un error. El error en aplicar el método del trapecio se puede calcular o estimar utilizando una expansión en series de Taylor. Hacemos la expansión en series de Taylor, truncamos después del término de primer orden,
lo que tenemos es justamente esta forma. Reordenamos y todos los términos. El primer término siguiente es el que me da información del error de truncamiento. El error de truncamiento obtenido de esta manera es este el que está presentado acá. Y lo interesante es que podemos ver que es del orden del ancho de la base elevado al cubo multiplicado por la derivada segunda. Por lo tanto, acá el análisis se puede hacer de dos formas. Primero, la derivada segunda. ¿Qué nos está indicando? Que si la derivada segunda es 0, el valor del error de truncamiento es 0, por lo tanto, la integral que obtenemos es exacta. Eso significa que cuando la función aquí adentro es un polinomio de primer grado, vamos a tener un valor exacto de la integral. Cuando tenemos y por otro lado, cuando analizamos este otro factor en el error de truncamiento, vemos que a medida que nosotros disminuimos el valor del intervalo de integración, o sea, este valor de aquí, ¿sí? Este valor de aquí, el b menos a, va a disminuir el error de truncamiento, ¿sí? Esta idea es bastante intuitiva. Si nosotros achicamos, la curva se va a parecer mucho, la línea recta se va a parecer mucho más a la función. Por ejemplo, esto que yo dibujé acá, no salió muy bien, pero el área aquí, de esta parte, se parece mucho al área debajo de la curva celeste. Eso es lo que nos está indicando. Pero no siempre eso no siempre el método del trapecio nos va a dar una buena estimación. Hay casos como por ejemplo en esta curva que está aquí a la derecha, el trapecio está construido con estos dos puntos, ¿sí? Fíjense aquí, este cuadrado o rectángulo, mejor dicho, inferior, es el trapecio. Y el área de este trapecio es mucho menor que el área de lo que está por encima del trapecio y por debajo de la curva. Por lo tanto, en algunos casos, el error determinado por el método del trapecio puede ser muy alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra idea intuitiva? Sacando información de aquí, achiquemos el tamaño de la base del trapecio. O sea, haríamos algo así como esto que tenemos a la derecha. Dividir la función en más puntos, ¿sí? Y trazar en estos puntos un trapecio. Entre este punto y este punto otro trapecio, y así sucesivamente. Y después sumar las áreas de cada uno de estos trapecios individuales. Y tenemos de esta forma una mejor aproximación de la integral de la función original, la de color celeste, con respecto a la integral de todos de estas 5 funciones lineales que están dibujadas en rojo. De aquí podemos ver que repitiendo varias veces la aplicación del método del trapecio, de esta forma, podemos tener una mejor contabilización del área. De aquí surge el método del trapecio compuesto, que los vamos a ver en el próximo bloque.